Bien, ahí estamos. Bueno, entonces, la segunda parte del día 4 y lo que vamos a seguir es con los modelos lineales generalizados, o sea, variables que no tienen distribución normal, y es otro ejemplo. Recién vieron los modelos Poisson, ahora vamos a ver un segundo modelo. Antes que nada, les pongo un contexto del ejemplo con el que vamos a trabajar. Estos son datos de un trabajo que estuvimos haciendo para ver el impacto de la urbanización sobre la biota. Cómo la urbanización, el cambio del ambiente, genera cambios en los organismos, y el modelo biológico con el que trabajamos es el de los roedores. Ese es nuestro modelo biológico. Y la zona es la zona central de Argentina. Y en este estudio en particular queremos ver la respuesta de un grupo particular de roedores, que son los roedores exóticos, a el gradiente de urbanización. ¿Qué pasa con estas especies exóticas a medida que me acerco a las ciudades, básicamente? Bien, para cazar ratones, yo trabajé mucho tiempo y sigo trabajando en temas con roedores, y lo que me di cuenta que las lechuzas cazan los ratones mucho mejor que nosotros, son mucho mejores cazadoras que nosotros. Entonces estamos usando la información que nos dan esta especie, la lechuza campanario, ahora conocida como Tito furcata. Esta lechuza, la particularidad que tiene es que come roedores, esos roedores los consume enteros y después regurgita unos pellets o egagrópilas con todos los pelos y huesos de los roedores que consumió. Lo interesante es que nosotros podemos encontrar estas egagrópilas porque los bichos son muy fieles a un sitio, están siempre en el mismo sitio, entonces estas egagrópilas se acumulan en grandes cantidades. Y analizando esas egagrópilas sabemos los roedores que hay en la zona donde está viviendo esa lechuza, o por lo menos donde está cazando. Nosotros juntamos egagrópilas en sitios bastante rurales, en ambientes bastante abiertos, alejados de las ciudades, pero también en lugares con ciertas intervenciones del hombre. Esto es un cementerio, en algunas estaciones en pueblos pequeños, en pueblos más grandes, e incluso tenemos datos en ciudades. Esto es en Barracas, en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, tenemos bastante bien relevado el gradiente de urbanización. Y a partir del análisis de las egagrópilas sabemos dónde están estas especies. Y acá es más o menos un resumen de lo que hacemos. Encontramos un sitio de nidificación, esto es cerca del Riachuelo, en la ex fábrica Siam. Encontramos el sitio, juntamos todas las egagrópilas, las llevamos al laboratorio y ahí identificamos los restos óseos del grupo que nos interesa. En particular, por ejemplo, esta foto son todos mandíbulas de ratus. Lo que separamos son mandíbulas derechas de izquierda, para no contar dos veces al mismo bicho, y nos fijamos la frecuencia de mandíbulas más abundantes. Si esta, por ejemplo, acá está a la derecha, entonces decimos, bueno, por lo menos sabemos que en esa muestra había tantos individuos de ratos. ¿Estamos? Entonces, en todos estos sitios que estuvimos trabajando encontramos 14 especies de roedores. A ver, bien, punterito este. De los cuales había roedores sigmontinos, que son los ratones de cola larga, con cola, pero son los autóctonos, todos estos. Encontramos otros roedores autóctonos sin cola, que son los caviomorfos. Lo único que encontramos acá es el quiz, el cavia. Y además encontramos roedores múridos. Estos múridos son roedores asiáticos que de Asia pasaron a Europa y después llegaron a América con la conquista. Básicamente las especies de ratas, la negra y la parda, y este es la laucha, el mus. En este trabajo lo que nos vamos a enfocar es en ratus. Entonces nos vamos a quedar con la información de estas egagrópilas de ratus. Y queremos ver cómo cambia la especie a lo largo del gradiente de urbanización. Entonces, ¿qué información tengo? Tenemos 105 sitios donde tenemos recolectadas egagrópilas de lechuzas, y lo que hacemos es, encontramos un sitio, por ejemplo acá, trazamos un círculo que representa el área de acción de la lechuza, más o menos 2,5 kilómetros de radio, y de ese círculo extraemos información de, por ejemplo en este caso, porcentaje de cobertura urbana. Esos son con mapas hechos con imágenes, a partir del análisis de imágenes satelitales,
nosotros sabemos que en ese círculo hay 30% de cobertura de construcciones urbanas. Y ese va a ser nuestro dato de nivel de urbanización. ¿Quedó claro? Avancemos. Entonces, ¿qué base de datos tengo? Tengo 105 sitios. En cada uno de estos sitios tengo la cantidad de ratus, que encontré en esa muestra. Por ejemplo, en la muestra de San Jaime, este es el norte de Entre Ríos, no había ninguna rata. Pero en la muestra de La Paz, que estaba metido dentro de la ciudad, había 4 ratas. En estas 2, 9, 0, 0 y así. Perdón. Y aparte, esa es la variable que tengo. Esa variable es el número de ejemplares de ratas por sitio. ¿Quién me dice esta variable qué distribución potencial debería tener? ¿Puedo esperar que esta variable siga una distribución normal? No. ¿Qué esperarían que tenga? ¿Qué distribución? Una Poisson, o si son muchos ceros, creo que era binomial negativo. Bien, en principio, vamos por lo más simple. Esto es un conteo, número de ejemplares por sitio, por una unidad de muestreo. Uno pensaría en una distribución Poisson. Perfecto, porque es un conteo, lo mismo que vieron hasta ahora. Número de malezas, acá tendría número de ejemplares de ratos. Y con eso podría trabajar una distribución Poisson. A esta distribución Poisson la puedo modelar en función del porcentaje de urbanización que tiene lugar. Y con esto hacer una regresión. Después está el tema de los ceros, como bien decían, y eso habría que tratarlo como una binomial negativa, una inflada en cero, todo lo que podría llevarnos hacia allá, los problemas que puede llegar a tener la distribución Poisson. Pero hay un problema que no es estadístico, es un problema más metodológico desde cómo abordamos el estudio de estas especies. Si yo quiero estimar básicamente la abundancia de estos ejemplares a lo largo del gradiente, tengo un pequeño problema. Yo sé que acá, en este sitio La Paz, hay 4 individuos, y en Banderitas hay 2, y en Santana hay 0. Pero que haya 4 individuos acá y que haya 2 acá, no quiere decir que en La Paz hay el doble de ratas que en Banderitas. ¿Por qué? Porque, no sé cuántos hay ecólogos en este grupo, si yo quiero transformar esto en una abundancia, tendría que tener un dato que es el esfuerzo de muestreo. Yo no es que puse una trampa, perdón, y esa trampa estuvo abierta 24 horas. Entonces, en 24 horas en un lugar que hace 4 y en 24 horas en otro que hace 2, asumo que esa diferencia refleja una diferencia en abundancia. Pero acá yo no sé cuánto tiempo le llevó a la lechuza cazar estos 4 individuos y en cuánto le costó cazar estos 2. No tengo ninguna información sobre eso. Quizás en este lugar está lleno de ratas y la lechuza cazó 4 y dejó de cazar porque ya se sació. Y en este lugar, en el Federal, había la misma cantidad de ratas, pero la lechuza tenía pichones y trajo más ratas porque tuvo que seguir cazando. ¿Se entiende? Si yo no tengo una idea del esfuerzo de muestreo de la lechuza, no puedo saber si estos datos son creíbles o no. Entonces, en definitiva, lo que nos vemos obligados a hacer es transformar esta variable, que es número de especies, en el único dato que es más o menos confiable de esto es si la especie está presente o no. Si la muestra es suficientemente grande, ¿a qué me refiero? Si tengo por lo menos 100 individuos colectados en la muestra, ya las presencias-ausencias son confiables. Entonces, voy a decir, en La Paz hay ratas. Encontré ratas. En Santana no encontré. Y en Banderitas también encontré. No me importa si había 4, 2, 50 o 12, como acá. La especie está presente o no está presente. ¿Estamos hasta ahí? Así que mi nueva variable, la que voy a modelar, a la que yo le creo, es presencia-ausencia de ratus por sitio. Es otra variable diferente a la anterior. Esta variable, ¿puedo decir que es una distribución Poisson? No. No. ¿A alguien se le ocurre qué distribución sigue esto? Binomial. Bien.
se aproxima a la binomial, es un caso particular de la binomial, cuando es presencia-ausencia es un caso particular, que es alguien, no sé si alguien también habló recién, pero no lo llegué a escuchar. Sí, lo dijimos a la vez, Bernoulli. Ah, Bernoulli, perfecto. La variable esta sigue una distribución Bernoulli. La distribución Bernoulli es, a ver, en general en muchos toma como que la Bernoulli es un caso particular de la binomial. En realidad, la binomial es un caso particular de la Bernoulli. La Bernoulli es un caso donde yo tengo un solo evento, y ese evento puede ser éxito o fracaso, es decir, un resultado dicotómico. Pero es un solo evento. Está vivo, está muerto. Está presente, está ausente. En términos generales lo llamamos éxito o fracaso. Y en general el éxito se le pone un 1, se lo codifica con un 1 y el fracaso con un 0. Así que tengo una variable dicotómica y para este tipo de variables, esto fue propuesto por Bernoulli, quien vivió en la segunda parte del 1600. El éxito va a tener una probabilidad, va a haber una probabilidad de éxito. Y eso es lo que me va a interesar modelar a mí. Básicamente yo tengo presencia, ausencia de rata, éxito voy a llamar la presencia de rata, fracaso la ausencia. Por lo tanto, la probabilidad de éxito, este pi, que es el parámetro de esta distribución, me va a decir la probabilidad que yo encuentre una rata en un sitio. Y eso es súper interesante para mí, porque yo puedo decir qué variables del ambiente, por ejemplo, nivel de urbanización o cualquier otra, hacen que cambie la probabilidad de que yo encuentre una rata en la muestra de lechuza. Eso es súper interesante biológicamente para mí, entonces yo voy a poder modelar eso y voy a decir, bueno, la urbanización aumenta la probabilidad que yo encuentre una rata, la disminuye. Así que eso es muy, muy interesante y a partir de una variable muy poco informativa, como es presencia-ausencia, vamos a poder hacer modelos generalizados, súper, súper útiles. Bien, un poco de formuleo. La función de probabilidades de esta variable dice que la probabilidad que la variable I mayúscula, que es la variable, tome un valor particular y minúscula, cualquiera, tiene esta fórmula. Probabilidad de éxito elevado a la cantidad de éxito por probabilidad de fracaso elevado a la cantidad de fracaso, básicamente. Y como la variable solo toma valores entre 0 y 1, esto tiene dos resultados posibles. Si la probabilidad que sea éxito, nada, reemplazan un 1 acá reemplazan un 1, esto se va porque esto queda elevado a la 0. Y básicamente me queda la probabilidad de éxito es igual a pi, y la probabilidad de fracaso es el complemento, 1 menos pi. ¿Sí? Bastante simple. Ese pi, saber cuál es la probabilidad de éxito, que qué tan probable es que encuentre una rata, si es de 0,8 o 0,2 o 0,4, es lo que tenemos que estimar a partir de los datos. Y si le pongo una predictora, voy a decir cómo cambia esa estimación a medida que cambia la predictora. Información súper interesante para un investigador. ¿Qué más? Como toda distribución, tenemos una esperanza. La esperanza de I es mu, que básicamente es pi, que es la esperanza, el único parámetro que tengo. Y la varianza está asociada con pi, y eso es el despeje de esto es un poquito más largo. La varianza tiene una asociación con la esperanza, porque fíjense, la varianza es pi por 1 menos pi. O sea, la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso. Eso me da la varianza. Y entonces ya estamos viendo que pi afecta directamente a la esperanza y también afecta a la varianza. Por lo tanto, media y varianza están asociados. Y esto tiene esta forma. La varianza va a ser máxima cuando la probabilidad se acerque a la equiprobabilidad. Si yo estoy trabajando con un proceso que tiene una probabilidad de 0,5, ahí voy a tener las máximas varianzas. En cambio, si estoy estudiando un proceso raro, que tiene probabilidades chicas, las varianzas van a ser también más chicas. Bien, ¿estamos? La distribución binomial es un caso particular de la Bernoulli, donde tenemos muchas Bernoulli sumadas. Si yo tengo una binomial con 5, que cuento número de éxitos en 5 intentos, básicamente son 5 Bernoulli independientes sumadas. ¿Estamos? ¿Dudas de la distribución Bernoulli?
¿Me van avisando cualquier cosa? Yo no sé, yo estoy grabando por lo menos. No sé si están conectados, si yo me colgué. Cualquier cosa me avisan. Va bien, Va ¿eh? bien. Va Sí, bien. sí, estamos. Genial. Bien, esa es la distribución Bernoulli. Lo que vamos a hacer es trabajar con un modelo generalizado con distribución de probabilidades Bernoulli. Ese modelo lineal generalizado, cuya variable sigue una distribución Bernoulli, tiene un nombre, se le ha puesto un nombre que es la regresión logística. Así que ustedes la pueden llamar GLM Bernoulli o regresión logística, es exactamente lo mismo. ¿Qué es la regresión logística o este GLM Bernoulli? Lo mismo que vieron con Adri. Tienen que ver los tres componentes de un GLM. Un componente aleatorio que habla de la variable respuesta, y nuestra variable respuesta sabemos que es dicotómica, presencia-ausencia, 1-0, y sabemos que la distribución de probabilidades es Bernoulli. El segundo componente de un GLM, el predictor lineal, las variables predictoras, que van a estar acá. Este es nuestro predictor lineal, y es una combinación lineal de múltiples variables predictoras. En el ejemplo, hasta ahora que yo les vengo mostrando, va a ser cortito. Nuestro predictor lineal va a ser esta parte de acá, nada más, porque solo voy a tener un ordenador de origen y una única predictora. Así que voy a tener una sola pendiente, que es, la predictora es la porcentaje de cobertura. Pero puedo seguir sumando variables. Hasta ahí todo bien. Lo nuevo, y esto es donde tenemos que poner nuestro foco. Uno, que es la distribución Bernoulli, y el segundo es la función de enlace. ¿Cómo junto a este predictor lineal con esta variable, con este componente aleatorio, estas dos términos se van a unir a partir de una función de enlace, y les presento una nueva función de enlace que es la logit. Función de enlace logit. El logit de pi, es conocido como el logaritmo del odds. Así que ahí puse un nombre nuevo que es logit, y acabo de presentar para algunos de ustedes, espero que no para muchos, otro nombre nuevo que es el odds. Así que tenemos que ver dos nombres ahora, odds y logit. ¿Qué tan familiarizados están con el logit? Si quieren poner en el chat, ¿alguien conoce el odds? ¿Saben el concepto de odds? ¿Cuántos lo conocen? ¿Me van poniendo en el chat sí o no? Ah, buenísimo. Ajá, ahí apareció uno. Bueno, es bastante variable. Vamos a ver, voy a dejar de compartir esto y les voy a mostrar una diapo. Bueno, acá hay información sobre el odds. ¿Qué es un odds? Y ahora les muestro quizás con unas diapos de Biome 1 que tengo preparadas para que se entienda más intuitivamente. A ver, todos saben lo que es una probabilidad. La probabilidad, en la forma clásica de calcular una probabilidad, yo decía, la probabilidad de que X tome un determinado valor, lo ponía como el número de éxitos, o sea, el número de casos favorables, sobre el número total de eventos. Esa es una probabilidad, la probabilidad del número de casos favorables sobre el número total de eventos. El odds no se calcula así, sino que para el odds voy a contar los eventos favorables dividido los eventos desfavorables o contrarios. ¿Sí? Por ejemplo, vean en este caso. En mi estudio hay ratas en 51 sitios de los 105. Hay ratas en 51 de los 100 sitios. Si yo calculo la probabilidad de encontrar una rata al azar, la probabilidad de encontrar un sitio con ratas al azar, de los 105 sitios que tengo, 51 tienen ratas, la probabilidad es 0,48, casi 0,49. Ese concepto de probabilidad, 49% de los sitios tienen ratas. El concepto de odds es la chance, se lo traduce como chance o ventaja, es el nombre que se le da. El odds ya no es 51 sobre 105, sino 51, que es donde hay ratas, dividido 54, que es donde no hay ratas. Y el odds me da el 0,94. Bien. Si yo
las dos me están hablando del mismo proceso. Son dos números que me describen el mismo proceso. La probabilidad es 0,49 y el odds es de 0,94, la probabilidad de que haya error. Los dos dan la misma información, pero se aproximan al mismo proceso de forma diferente. ¿Cuál es la ventaja y desventaja de cada uno? A ver, la probabilidad es lo que todos conocemos y es intuitivamente la más usada, pero tiene una contra para trabajar en estadística. Las probabilidades están acotadas entre 0 y 1. Yo puedo tener probabilidades dentro de este rango de valores, pero nunca me voy a ir de entre 0 y 1. Hay una probabilidad mínima y una probabilidad máxima. Básicamente está dada porque yo estoy poniendo la cota acá, el total de datos. El odds no tiene cota. El odds tiene una cota, perdón, sí tiene una cota menor, una cota inferior, que es 0, porque puedo tener como mínimo 0 casos favorables, pero no tengo una cota superior, porque yo puedo seguir agregando individuos o dividirlo por números más bajitos y esto va a seguir subiendo, no está acotado en ningún lugar. Entonces, elimino una cota. El odds puede tomar valores entre 0 y más infinito. Y eso tiene una gran ventaja, porque las cotas, piensen que queremos generar modelos lineales, ¿no? El objetivo final es trabajar con modelos lineales. Para los modelos lineales, lo que vamos a querer es trabajar con procesos que no tengan cota, ni inferior ni superior, básicamente. Al trabajar con odds, nos eliminamos una de las cotas, que es la cota superior. Si acá ven este gráfico, cómo se relaciona el odds con las probabilidades. Las probabilidades, estos son 0, hay un puntito delante del 2. Las probabilidades están acotadas entre 0 y 1. En cambio, el odds no. Entonces, la relación es exponencial. Puedo seguir subiendo el odds a medida que me acerco a una probabilidad de éxito casi seguro, que es el 1. Primer ventaja. Después vamos a ver otra ventaja en el momento de interpretar los resultados. Pero quiero que vean este... perdón. Ahí estamos en odds, ¿sí? Ese es el odds. Tenemos que pasar ahora al logit. ¿Qué es el logit? Que es lo que nos llama la clase de hoy. El logit, que lo tenemos acá, el logit, básicamente es el logaritmo del odds. ¿Ven esto que está acá? Es un odds. Casos favorables sobre casos desfavorables. Pi sobre 1 menos pi. Esto está en proporciones, en probabilidades, pero es lo mismo. Lo pueden ver como frecuencia o como proporción. Entonces, básicamente, el logit lo que hace es hacer el logaritmo de los odds. Ese es el logit. ¿Cuál es la ventaja de aplicar el logaritmo y no trabajar directamente con el odds? Se lo muestro en esta diapo que viene después. Vean esto. Volvemos al tema de las cotas. Yo trabajo con probabilidades. Voy a tener dos cotas, entre 0 y 1. Un evento muy raro va a ser 1 en 1000, va a tener una probabilidad muy bajita, pero no va a ser negativa nunca. Y un evento muy abundante, muy probable, perdón, 999 en 1000, va a tener una probabilidad muy alta, pero no supera el 1. No hay forma que supere el 1. Y el otro evento es el equiprobable. En la equiprobabilidad tenemos una probabilidad de 0,5. Cuando trabajo con odds, ya dijimos que no tenemos cota inferior, no tenemos cota superior, pero sí la inferior. Esto está entre 0 y 1. Si tengo un caso favorable, tengo 999 desfavorables. Fíjense que el odds es muy parecido a la probabilidad. Cuando los eventos son muy raros, odds y probabilidad dan lo mismo. Pero esto rápidamente se separa. Y vean acá. El equiprobabilidad. Si yo tenía, no sé, 10 eventos, 5 son favorables, 5 son desfavorables. Es lo mismo que hacer 1 sobre 1. 5 sobre 5, 1 sobre 1. Esto me queda en 1. En equiprobabilidad el odds es 1. Y en los eventos muy abundantes, que ocurren muy seguido, esto no tiene cota, porque yo puedo tener 999 a 1, o puedo tener 10.000 a 1, y esto va a seguir creciendo. Técnicamente, esto no tiene cota. Matemáticamente, esto no tiene cota. Ahora, cuando aplico el logaritmo, se me fue la cota inferior. ¿Por qué? Porque el logaritmo va a depender de la cantidad de decimales que yo tengo. Este logaritmo, perdón, vamos más temprano.
El logaritmo de 1 es 0. Por lo tanto, todos los odds menores que 1 ya automáticamente van a ser negativos. Así que el logaritmo del odds, el logit negativo, implica que es un evento raro, poco frecuente. Y cuanto más negativo sea, menos frecuente es. Pero no tiene cota. Esto va a seguir creciendo, disminuyendo hacia el menos infinito, a medida que aumenten la cantidad de decimales acá. Y para los positivos, el logit positivo indica que su probabilidad es mayor al 0,5, ¿sí? Si lo comparamos con esto. Y eso va a seguir creciendo a medida que aumentan de vuelta. Cuanto más cerca se acerque, cuanto más me aproxime al 1 en la probabilidad, este índice va a seguir creciendo, creciendo, creciendo. Pero no tiene ninguna cota. Entonces, la gran ventaja del logit es que se fueron las dos cotas. Entonces, esta transformación que estamos viendo acá, este logit, tiene una gran ventaja, que está centrado en 0. Está centrado en 0. Cuando es equiprobable, es tan probable el éxito como el fracaso, el logit va a dar 0. Va a dar positivo cuando es más frecuente el éxito que el fracaso, y va a dar negativo cuando es más probable el fracaso que el éxito. Y esto no tiene cosas. Y esto es muy fácil de modelar. Es muy cómodo para modelar. Y podemos hacer modelos hermosos con esta función de enlace. ¿Estamos? ¿Dudas hasta acá? ¿Consultas? Bien. Si no hay más consultas, vamos a arrancar ya acercándonos a los modelos. Cuando trabajemos con estos modelos, el tema es que van a aparecer 3 escalas diferentes. Podemos trabajar de 3 formas distintas, que son las 3 que ya les vimos en la tabla. Podemos trabajar a escala de logit, esto es logit, el logaritmo de odds es logit, y a este logit se relaciona directamente con el predictor lineal. Ven que es igual. El logit es lo que vamos a modelar, el logit de pi es lo que vamos a modelar, y se relaciona directamente con el predictor lineal, con las variables predictores. Y otra cosa, se relaciona directamente y linealmente con las predictoras, ¿sí? Entonces yo voy a poder decir que a medida que aumenta la urbanización, el logit de la probabilidad que encuentre ratas aumenta linealmente o disminuye linealmente. Voy a poder interpretar la pendiente, voy a poder interpretar la ordenada del origen, puedo hacer todo acá. Lo que es medio choto es eso que acabo de decir. El logit de la probabilidad de que haya ratas aumenta. Es algo demasiado abstracto. Entonces, podemos cambiar de escala. Podemos salir de la escala que llamamos del predictor lineal, la del logit, y pasar a una escala de los odds. Y básicamente lo que hacemos es, sacamos el logaritmo. ¿Cómo sacamos el logaritmo? Es haciendo la exponencial de esta expresión. Hacemos la exponencial de la expresión, acá nos quedó el odds. Este es el odds. Y acá donde estaba el predictor lineal queda E a la predictor lineal. Por lo tanto, matemáticamente, el odds se relaciona exponencialmente con el predictor lineal, con las variables predictoras. Entonces, la relación entre las predictoras y la probabilidad que haya ratas, o sea, del odds, es una relación exponencial, muy parecida a como trabajaron con el Poisson hoy. Esto se usa y mucho, sobre todo en epidemiología, en medicina, se usa mucho el odds, como una magnitud, el odds ratio, que va a aparecer en un rato, como una magnitud de efecto. Esta escala se usa. Los que estamos en ecología no estamos tan acostumbrados a verla, pero si hay alguien entre los alumnos que está trabajando en epidemiología o en medicina, deben estar acostumbrados ya a trabajar con odds. Los que respondieron sí, cuando pregunté recién, deben estar bastante acostumbrados a trabajar con esto. Para los que no les gusta trabajar en odds y quieren trabajar con probabilidades, podemos trabajar, destransformar esto. No lo voy a explicar, el que quiera verlo, lo puede ver ahí, pero podemos destransformar esta expresión que está acá y llevarla a la expresión de pi. Acá está el desarrollo, pero lo pasamos a probabilidad. A esta escala es en probabilidad. Lo que se complica
es, al destransformar esto, la relación que tenemos entre pi y el predictor lineal. El predictor lineal queda en la parte de arriba, en el numerador, aparece en el denominador, el predictor lineal, queda este chino que uno ve acá. Esta función que uno ve acá hace que la probabilidad se relacione con el predictor lineal en una forma sigmoidea. Y queda esta forma que está acá. Las variables predictoras se relacionan con la probabilidad. Ahora sí es con la probabilidad. Fíjense, y la probabilidad está acotada entre 0 y 1. Y la sigmoidea es asintótica a 0 en el inferior y asintótica a 1 en el superior. Lo cual biológicamente es buenísimo. Tengo un modelo donde no puedo tomar una probabilidad negativa ni positiva. Entonces acá yo lo que voy a decir es que si la variable predictora toma un valor de 5, la probabilidad de que yo encuentre ratas es de 0,2. Si toma un valor de 10, la probabilidad es de 0,8. Y si toma un valor de 15, la probabilidad es casi 1. Pero la relación ya no es lineal. Ya no hay la magnitud de efecto no es constante. Fíjense que acá el crecimiento es lento, acá se acelera y acá vuelve a ser lento. Entonces la magnitud de efecto de la predictora sobre la probabilidad cambia según donde la estemos estudiando. Y esa es la gran desventaja de esto. Así que, chiques, a prepararse con esto. Hay 3 escalas posibles cuando trabajen con una de estas regresiones logísticas. Ustedes van a elegir en cuál trabajar, lo deciden ustedes, en donde se sientan más cómodos. La lineal, la verdad que no se usa, nadie trabaja diciendo cómo es el logit de la probabilidad de ratas, pero sí el odds de ratas, puedo decir, o puedo decir la probabilidad de que haya ratas. Esas dos sí son biológicamente interpretables. ¿Dudas? Ahora vamos a ver con el ejemplo para que se entienda mejor esto. Bien. Entonces, nada, este es un resumen, una regresión logística donde tengo la variable respuesta, su distribución, la esperanza, la varianza y las 3 escalas, logit, odds y probabilidad, pi. ¿Estamos? ¿Cómo modelamos esto? Súper fácil en R, súper fácil en R. Lo único que tenemos que hacer es generamos un modelo 1, es un GLM, la función se llama GLM, ahora la van a ver en TP. La variable respuesta, que es RATU 0,1, la que tiene ceros y unos nada más, presencia-ausencia, esto es una secuencia de ceros y unos, la voy a modelar en función del porcentaje de cobertura urbano, como siempre, como una regresión común y silvestre, base de datos, y simplemente le digo familia binomial. Y acá me decís, ¿por qué pones binomial si la familia es Bernoulli? Bien, es para ahorrar comandos. Si yo le pongo binomial y no pongo el n, no pongo en ningún lugar cuál es el tamaño del número de eventos, lo va a tomar como que el n es de 1 y es el caso de la binomial con n de 1 es la Bernoulli. Así que si ustedes entran así y no ponen nada más, le dicen que es binomial, pero el modelo sabe automáticamente que tiene que usar una distribución Bernoulli. ¿Estamos? Así que desde lo que tienen que escribir de comandos, súper simple. Le piden el summary y el summary les va a sacar esta salida. Lo interesante es, bueno, acá ven que la familia es binomial, ustedes saben que es Bernoulli, y aparecen estos coeficientes. Estos coeficientes están en escala logit. Todo esto está en la escala 1. Ojo con esto. Lo que hay que tener mucho cuidado es interpretar las salidas. Este que ven en el summary está en escala logit. Por lo tanto, esta, que es la ordenada del origen, es la ordenada del origen en escala logit. Y esta es la pendiente, el efecto del urbano, en escala logit. ¿Cómo interpreto este 0,06? Y yo digo, a medida si subo un 1% la urbanización, el logit de la probabilidad de ratas sube 0,06 unidades. ¿Me siguen? Ahí se interpreta como una pendiente común y silvestre. Lo único que tengo que agregar adelante es la palabra el logit de la probabilidad de ratas. Lo cual es nada, nadie puede interpretar eso, es muy difícil de interpretar. Así que esta escala la vamos a sacar rápidamente. Nos va a interesar por esto, esta escala.
para ver esto, el p-valor. El p-valor sí es confiable en esta escala. Así que este summary sirve para ver el p-valor si son de las personas que siguen confiando en el p-valor. Esta que está acá es la prueba de Wald, básicamente la misma que venían viendo antes. La hipótesis nula es que esto es igual a 0, perdón, el beta 1 es igual a 0, este es el estimador, y la alternativa es que es distinto de 0. Y esto acá es una aclaración, como siempre, esta prueba de Wald es confiable, esta distribución se aproxima a la normal, es decir, este Z va a estar bien estimado si el n es suficientemente grande. Cuando las muestras son muy chicas, no es muy confiable. Bien, acá abajo tienen el AIC. ¿Dónde me quedó esto? Acá abajo tienen el AIC, perdón. Tienen el AIC y la estimación se hace por máxima verosimilitud. Entonces, acá está la ecuación de la recta, 0,072 por la cobertura urbana, y esta la ordena al origen, pero esa es la relación con el logit de la probabilidad de ratas. Entonces, a escala de predictor lineal, es decir, el logit de la cantidad de ratas, esta es la relación que hay entre la superficie urbana y el logit. Lo que me interesa acá es que esa relación es significativa y positiva. Interpretarla es difícil. Acá está la explicación. Por cada 1% que se incrementa la cobertura urbana, el logit de la presencia de ratos aumenta 0,062 unidades. ¿Estamos? ¿Dudas? Hasta acá sería como una regresión común. Sí, Pero bueno, sí, te escucho. sobre cómo interpretar los datos. Acá diría, acabas de decir que de acá sacaste la relación entre la variable respuesta y la explicativa es positiva y significativa. Sí. Pero cuando lo expresás dirías que, porque vos pusiste en la base de datos la variable de presencia-ausencia. Entonces vos dirías la relación entre el porcentaje de urbanización y la presencia de ratas o la cantidad de ratas. Bien, vamos ahí. Bien, esto no lo aclaré tanto antes. La variable es 0,1. Es la presencia-ausencia, no es la cantidad de ratas, es presencia-ausencia. Pero yo no modelo la presencia-ausencia, yo modelo la esperanza de esa variable. Yo estoy modelando pi. Por lo tanto, yo lo que estoy modelando es la probabilidad de 1. Es decir, la probabilidad de encontrar ratas. Eso es lo que estoy modelando yo. Fíjense que siempre lo que aparece de este lado de la ecuación son, en este caso, son probabilidades como P, no como pi porque es una muestra. Pero antes, vuelvo un cachito para atrás, acá yo lo que voy a modelar es esto, es la esperanza de I. Este es lo que yo estoy modelando. ¿Ven que está pi ahí? Está pi acá y está pi ahí. Eso es lo que se modela. Entonces, cuando concluyen sobre la probabilidad de encontrar ratas. ¿Sí? Si están en escala de probabilidades, si no el logit de encontrar la probabilidad de encontrar ratas. ¿Quedó claro? Sí, o sea que diría que la relación entre el porcentaje de urbanización y la probabilidad de encontrar ratas es positiva y significativa. Sí, exacto. Bien. Y ahora les puedo mostrar cómo es la relación. Hasta ahí lo único que me interesó es asterisco. Veo la relación, es lineal en escala logit, pero de vuelta, al logit no le importa a nadie. Entonces pasemos a odds. Si están trabajando en epidemiología, esta información ya les resulta muy útil. ¿Qué es lo que hago? Lo único que tengo que hacer para pasar de logit a odds es hacer la exponencial de la expresión que vimos antes. Entonces, si yo quiero trabajar con el odds de rata, lo que hago es E al predictor lineal. Y al hacer E al predictor lineal, hacer la exponencial, la inversa del logaritmo, ojo, que las relaciones ya no son de suma o resta unidades, sino que son relaciones multiplicativas. Entonces, yo hago el E de esta expresión y la relación que me queda entre la cobertura urbana y el odds de presencia de ratos es esta forma exponencial que ven acá. ¿Sí? Esa es la forma de la función. Pero si ustedes quieren dar una magnitud de efecto, que es lo que les interesa, ¿cuánto cambia
el odds de ratas por subir la cobertura o bajar la cobertura, lo que tienen que hacer es, la ordenada del origen sería esta, no me interesa mucho, pero sí me interesa esto, que es la pendiente. Hacen E a la 0062, que era la pendiente. El estimador beta 1. Hacen E a la esto, y lo que van a obtener es lo que se llama odds ratio. Este valor que aparece ahí es el incremento es el incremento en el odds por un aumento en una unidad de la variable predictora. Pero recuerden que es un proceso multiplicativo. Es por cuánto hay que multiplicar al odds para cuando aumente una unidad la variable predictora. ¿Se entiende? Es lo mismo que habían visto con Adri recién con en la Poisson. Esto es cantidad de veces. Fíjense acá, es el odds cuando le aumento la predictora, es decir, le subo una unidad a la predictora, sobre el odds cuando no se lo subo. Entonces, subir la predictora en una unidad sube 1,064 veces la variable respuesta. Es un ratio, una tasa. De vuelta porque está el logaritmo involucrado acá. Entonces, acá está la interpretación. Por cada 1% que se incrementa la cobertura urbana, el odds de presencia de ratos aumenta en un 6,4%. Fíjense que aumenta, puse aumenta, así que saqué el 1 y me quedó 0,64. 0,064. Por lo tanto, me queda 6,4%. ¿Ah? Repito esto. Esto está en veces. 1,064 veces. Pero si yo quiero hablar de la palabra aumenta, tengo que restarle 1. Recuerden eso. Así que si quiero decir la cantidad de ratos aumenta, saco el 1 y me queda, aumenta 0,064. Cuando lo paso a porcentaje, me queda 6,4%. Y esa es una magnitud de efecto que es constante. Aunque no lo crean, y eso recuerden cómo son las relaciones exponenciales, el aumento de acá, de un 1% en esta escala, sube 6,4% la cantidad de ratas, que es lo mismo, o sea, pasar de 25 a 26, sube un 6%, tanto como pasar de 75 a 76. Es lo mismo. Lo que pasa es que acá teníamos 50 ratas, el 6% de 50 es un valor más grande, y acá teníamos 2 ratas, el 6% de 2 ratas es un valor chico. Pero en porcentaje, la magnitud del efecto, como es multiplicativo, es exactamente la misma. Acá que acá. En todos lados es la misma. Siempre aumenta un 6% por cada 1% de cobertura. Esto es central a la hora de interpretar un modelo donde aparece un logaritmo, básicamente. El logit tiene el logaritmo que teníamos antes y encima tiene la complejidad, tiene logs. Pero el logaritmo está. Entonces, ojo con esta interpretación. Les va a llevar un tiempo acostumbrarse, a mí me llevó bastante tiempo acostumbrarme a esto de cómo interpretar, pero repasen después bien esta forma, que ahí está bien escrito cómo se interpreta. ¿Estamos? ¿Dudas de esto? Esto es lo central de acá. Este punto es lo más central. Bien, si no hay dudas, avance. Para el que no le gusta odds, podemos pasar esto a escala de probabilidades. Y pasamos a escala de probabilidades, acuérdense, si yo quiero ver las probabilidades, pero ahora, pero no me aparece acá. Si yo quiero ver las probabilidades, es una muestra, así que es una estimación. Tengo que hacer esta destransformación compleja para pasar de odds a probabilidades. Entonces, la forma, la relación que me queda es esta. A medida que
Cuando hay poca cobertura, la probabilidad de encontrar ratas, ahí sí es la probabilidad de que haya ratas en la muestra, es baja, cerca del 40%, y ya cuando tengo 50% de cobertura urbana, la probabilidad de que haya ratas está, no sé, 90 y pico por ciento. Y casi llega al 100% cuando tengo cerca del 80% de cobertura urbana. Casi todas las muestras tienen ratas. ¿Estamos? Y esta función que está acá es una relación sigmoidea. En realidad esto es así. Lo que pasa es que acá frené en 0,4. Si esto lo dejo seguir, se hace asintótico a 0 probabilidad. Lo que pasa es que quedaría una cobertura negativa. Como yo no estudié, no hay coberturas negativas ni nada de eso, el gráfico se corta ahí. Pero la función es asintótica a 0 para probabilidad. Así que esta función está acotada entre 0 y 1. Yo solo estoy mostrando, es como que estoy mostrando esta parte. Bien, ¿dudas de cómo interpretar esto en escala de probabilidades? Esto es muy lindo de interpretar porque es fácil, todo el mundo me va a entender. Cuando hay 25% de ratas, cuando hay 25% de cobertura urbana, la probabilidad de encontrar ratas es del 80% o de tanto y tanto. El problema, el grave problema que tiene esto, es que ya no hay una magnitud de efecto constante. Acá, un incremento en un 1% genera un efecto muy fuerte. Ven que la pendiente es grande. Acá el impacto es menor y acá el impacto es casi nulo. El efecto de la predictora no es constante. Es una función lógica, es una función sigmoidea. El efecto cambia. Hay una parte que incluso puede llegar a ser que va aumentando y después va disminuyendo. Por lo tanto, no hay una forma de expresar una magnitud de efecto general. Yo no puedo decir aumenta un 8%, como sí lo digo para el otro. ¿Sí? El cambio de las probabilidades en función de X no es constante, no es lineal, ni siquiera es multiplicativo, como es en el caso 2, sino que es sigmoideo. El máximo efecto lo vamos a tener en el punto de inflexión, que si esta es una sigmoidea, en esta parte tengo el máximo efecto, acá tengo bajos efectos y acá tengo bajos efectos. Y eso es un problema a la hora de hablar de magnitud de efecto. Por eso, si ustedes son médicos y quieren ver una nueva droga, y esa nueva droga ven en el conteo de colonias, y ustedes tienen que decirme, la nueva droga, si subo una unidad en la dosis de la droga, quieren decirme cuál es la magnitud de efecto. ¿Sube un 10% o un 20%? ¿Qué? El odds. Eso sí lo pueden decir. Acá sí hay una magnitud de efecto constante. En escala de odds hay una magnitud de efecto constante. En escala de probabilidades no. Por eso los que quieren mostrar magnitud de efecto tienen que trabajar en escala odds. En epidemiología, en medicina, que quieren mostrar eso, están obligados a trabajar en esa escala. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Están todos quemados? ¿Me están siguiendo? Yo lo único que no entendí, en realidad una pregunta de curiosidad es que, entonces, ¿cuál es la función de los logit, no? ¿Para qué para qué aplicamos esa función? No, es fantástico el logit proceso. porque es para esto. O sea, es que existe una relación lineal entre una predictora y algo que te relacione con tu variable de respuesta, que exista esto, te permite meter un montón de variables, interacciones, factores aleatorios. Vas a poder poner de todo. Que si estás en esta escala, no podés hacer nada de eso. Con una no lineal, tendrías que entrar en un modelo no lineal, que es otra, que si sabés cuál es la función que lo relaciona, puedes hacer. Pero acá, esto, el gran avance es que trabajás en una escala donde la relación es lineal. Y acá puedes seguir metiendo betas, más beta 2, más beta 3, con interacciones, selección de modelos, compiten los modelos con distintas variables, puedes hacer un montón de cosas, ¿no? Es genial que exista el logic. Eso lo salva el logic. Sin el logic eso no lo podrías hacer. Pero ahí ves la significancia, calculás los beta, los calculás, pero no los interpretás. Los interpretás en otra escala. Por ejemplo, en escala logic, los interpretás bien, en escala odds, o lo interpretás
en escala de probabilidades. Pero los calculás en escala logit y los interpretás en las otras. Buenísimo. ¿Sí? Bien. Listo. ¿Consultas? Si no, avanzamos un poquito más. Bien, avancemos. Entonces, ahí tenemos el odds ratio, que es ese cociente de odds que les mostré. Esa es la magnitud de efecto, es lo que les decía yo recién. Esto es un resumen. El odds ratio es una verdadera magnitud de efecto, y esa magnitud de efecto es constante. Para todo el rango de valores de X, la magnitud se mantiene constante. Entonces, recuerden que está en veces. ¿Cuántas veces sube el odds? Cuando paso de X a X más 1. ¿Cuántas veces? Es multiplicativo. Y después, un odds ratio igual a 1, quiere decir que no cambia, no sube nada, es una vez, quiere decir que es lo mismo. Con aumento la variable predictora en una unidad y la variable de respuesta no cambia. Entonces, el odds ratio de 1 es que no hay efecto. Si el odds ratio es mayor que 1, es una asociación positiva, y si el odds ratio es menor que 1, es una asociación negativa. Baja tantas veces. Y después pueden construir intervalos de confianza para el odds ratio. Y obviamente, si el efecto es significativo, ese intervalo no tiene que incluir al 1. Ojo con eso, ¿eh? No es el 0, como es en el predictor lineal. No tiene que incluir al 1. Cosas para interpretar un odds ratio. ¿Sí? ¿Seguimos? Bien, y acá está la salida. Esto es cómo muestro los resultados. Fíjense, acá yo elegí dos formas. Esta salida, que está el script, en el script está puesto, esto lo hace el paquete SJPlot, hace esta salida. Sale así tal cual, con estas letras, bastante monona, está bien. Con poco esfuerzo uno genera esta tabla. Y acá ya está el beta 1, el beta 0, perdón, ya ha llevado la exponencial, ya está hecho en escala de odds. Y acá está el beta 0 y el beta 1. Tiene un error conceptual esta tabla, así sale. Fíjense la salida que dice odds ratio, y en realidad este es un odds. Este no es un odds ratio, el odds ratio es la pendiente. Este es el verdadero odds ratio. Pero bueno, nada, los perdonamos. Lo interesante que acá tienen, lo más interesante de acá es la variable predictora urbano, su odds ratio, acá está el 1,06 veces, es decir, un 6% de incremento, y acá está el intervalo de confianza. Es decir, que el incremento puede ser entre el 3% y el 11%. Y acá está el p-valor. Esto es totalmente interpretable. Para el que esté acostumbrado a odds, esta salida es funcional, súper funcional. Perfectamente interpretable. Y después acá, en el script lo van a ver en TP, tienen el gráfico, pero en escala de probabilidades. Ya está en escala de probabilidades. Y acá lo que ven es la predictora urbana, probabilidad de que tenga ratus. Los puntitos muestran dónde hay datos. Ven que los datos son ceros o son unos. Los datos están acá. O son unos o son ceros. No hay datos en el medio. Pero la predicción, lo que estoy modelando, que es la probabilidad de 1, fíjense que acá hay muchos ceros. La densidad, que lo que yo veo acá es como la densidad de 1. La densidad es baja porque hay muchos ceros. Pero acá desaparecen los ceros. Entonces la probabilidad de 1 sube. Y sube de esta forma. Y esta es la parte de la sigmoidea que estamos viendo. Entonces, en escala de probabilidades yo puedo ver que cuando no hay cobertura urbana, más o menos el 40% de los sitios tienen ratas, pero ya cuando estoy en un 75% de cobertura urbana, ya la probabilidad de ratas es prácticamente 1. Pero no hablo de magnitud de efecto acá. Nada, reinterpretable, re simple. Está todo ese balurdo del logic atrás, pero esto, si tienen cuidado, suficiente cuidado en interpretar esto, no deberían tener demasiados problemas. ¿Estamos? Interpretación de esto, dudas, consultas. Me queda un poquito de supuestos, pero es lo que ya vieron con Adri.
Acá, analizar el gráfico de residuos versus predichos, el clásico residuos versus predichos que veníamos trabajando antes, como la variable es dicotómica, van a encontrarse con esto, 2 líneas de puntos. ¿Por qué? Porque la variable es dicotómica, puede tomar ceros o unos. Entonces, le va a aparecer esto. Saber si eso es un modelo válido o no, si los residuos están bien o no, viendo este gráfico, es inviable. Así que esto no lo miramos, esto no lo vamos a usar. Y lo que vamos a usar es Dharma. Dharma, que lo que vamos a hacer es decirle, la sintaxis es R simple, la van a ver en TP, ya se la mostró Adri hoy, pero simplemente le decimos, simulame un modelo Bernoulli con esta predictora infinita, un montón de veces. Y decime si mis datos se ajustan bien a eso. Ahí genera los residuos, que les dijo Adri, los residuos, pero escalados, entre 0 y 1, y eso debería ser una distribución uniforme. Lo bueno de Dharma es que ni siquiera tienen que saber si p-valor, nada. Dharma pone en rojo cuando hay problemas y en negro cuando no hay problemas. Ya les dice, esto no es significativo. Este p es mayor que el 5. Por lo tanto, con el Movorov Smirnov, que propone que bajo H0, que es uniforme, no lo rechacé, así que no tengo evidencias de falta de ajuste a la uniforme. No tengo problemas de dispersión, pero esto no tiene sentido. En una Bernoulli no tenemos ese problema de sobre o subdispersión. Esa es la gran noticia si trabajan con Bernoulli. No está ese problema. No hay forma de tener sobre o subdispersión. Sí en la binomial. En el caso de la binomial sí va a aparecer. Pero en la Bernoulli este no tiene sentido. Y de vuelta no tenemos outliers. Así que genial en cuanto a la distribución. Y en cuanto a la linealidad, aparecen algunas cosas más raras, básicamente porque acá están los ceros. Fíjense que están muchos datos alineados ahí porque están los ceros, pero cuando no hay ceros la distribución no parece estar mal. O sea, parece haber ciertas formas, pero es por esto de que existen ceros. Perdón, ceros en la urbanización, ¿sí? Estos no son los ceros de las ratas, es sitios donde no tengo datos de urbanización, es cero urbano. Generan esta estructura rara, pero no aparece ninguna línea roja. O sea, en los distintos estratos, acá está, y hace una línea para los datos más chicos, otra línea para los valores intermedios, el cuartil 2, y otra para los valores grandes, y en general ninguna de estas se puso roja, que es cuando aparece falta de linealidad. Así que este gráfico de Dharma, a simple vista ya se ve que anda fenómeno. Así que, en principio, nuestra regresión logística es creíble, es confiable. Simplemente con una sola sintaxis, que es la de Dharma. ¿Estamos? Después lo van a ver en TP. Sí. Sí, perdón. Una pregunta tal vez medio básica, pero acá, o sea, los predichos son los predichos para el logit. Bien. Cuando haces un predicho, vos lo podés generar en las distintas escalas. Vos podés hacer un predicho, lo podés hacer en predicho en logit, pero nosotros vamos a trabajar, lo podés hacer en escala de predictor lineal, le podés pedir los predichos en escala de predictor lineal, que van a ser los de logit, o le podés pedir los predichos en probabilidades. Para cada sitio me va a generar una predicción de ratas, que va a ser una probabilidad. Entonces me va a decir, este sitio tiene una probabilidad de tener ratas en función de su cobertura urbana de 0,7. Eso en probabilidad. O tiene un logit predicho de otro valor. Pero le podés pedir los dos. Ok, gracias. Y ojo cuando se lo pedís porque tenés que saber qué es lo que estás pidiendo para poder interpretarlo. ¿Sí? Lo que te va a interesar graficar son los predichos en escala de probabilidades, que lo que vas a mostrar es eso. Bien. Eso que les mostré recién termina ahí el modelo con cobertura urbana. Simplemente, para practicar una regresión múltiple, le agrego una segunda variable al modelo. Además, tengo los datos de cada sitio, no solo la cobertura urbana, sino la temperatura media anual del sitio. ¿Qué tanto calor hace en ese sitio? Como tengo un gradiente grande que va desde Buenos Aires hasta el norte de Entre Ríos, hay un gradiente de temperatura, norte-sur. Y encima hay un este-oeste. Hay ciertos vientos que entran del este, entonces hacen que la temperatura también tenga un cierto gradiente este-oeste. Así que quiero ver, quizás la temperatura afecte en algo la probabilidad de que haya ratas.
Y lo que se sabe en bibliografía que en los sitios más tropicales es más factible que haya ratas en ambientes no urbanos. Entonces, por eso también es interesante meter esto de la temperatura. Nada, es una segunda variable al mismo modelo que estaba antes. El logit y la probabilidad de ratas va a estar dado por un ordenador de origen, el efecto de la cobertura y el efecto de la temperatura. Una regresión logística como la anterior. Aclaro, hice una correlación entre la cobertura urbana y la temperatura y me dio muy baja. Son dos variables que no están muy correlacionadas, así que no tengo problema de colinealidad acá, pero podrían ustedes estudiar la colinealidad también. Bien, hago el modelo, fíjense, no es para nada difícil, simplemente le sumo la temperatura media. Todo lo demás queda igual. Y acá me aparecen ahora tres coeficientes. Un ordenado al origen en escala logit, un efecto de la urbanización en escala logit y un efecto de la temperatura media en escala logit, con sus significancias. Y acá lo que vemos que la temperatura también tiene un efecto significativo. Ahora, esto está en escala logit. Vamos a llevarlo acá, a escala de 8. Veamos. ¿Quién me interpreta esto? Chan, 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 chan. ¿Quién me interpreta esto? Está en escala de 8. Es un odd ratio. Vamos, algún valiente. Y por cada unidad de aumento en el porcentaje de cobertura urbana, el No, odds... estamos en temperatura, ¿sí? Estamos en el de abajo. Perdón. Que por cada aumento de, supongo que de grado de temperatura, el odds de encontrar ratas se incrementa en un 60%. Perfecto. Genial. Genial. Es eso. En un 60% sube. Que en realidad, cuando miramos acá, puede ser desde un 15% hasta un 130%, ¿sí? Es bastante grande el intervalo de confianza, es grande. Pero sube un 60%, porque ella usó el término de aumentó. ¿Vieron cómo lo dijo? Dijo aumentó, por lo tanto le tengo que restar un 1. Tengo que hacer esto menos 1. Entonces, el incremento es de 0,6. Recuerden eso. Si no, la forma de decirlo sería, cuando aumenta un grado la temperatura media, el odds de encontrar ratas es 1,6 veces mayor al de no encontrarlas, lo que representa un aumento de un 60%. 0,6 o 60%. Perfecto. Es un número re alto. 60% está subiendo la probabilidad, el odds de ratas, pero es un grado de temperatura media. El rango de variación que yo tengo entre Buenos Aires y Entre Ríos es muy chiquito. 1 grado es un montón en una temperatura promedio. Ojo con eso. Estos valores pueden ser altos o grandes en función de cómo tengo las unidades yo de esta variable. Pero la interpretación está perfecta. Me queda aclarar una cosa. Eso, este 60% de incremento por cada grado es, quiero ver quién se da cuenta. En este modelo no está solo la temperatura media, está también el urbano. Es en aumentando 1 grado, pero tengo que hacer una aclaración más, porque el modelo es múltiple, no es simple. ¿Cómo meto esa información de lo urbano cuando describo la temperatura? ¿Alguien sabe? La misma cobertura. Exacto, manteniendo constante la cobertura. O sea, la cobertura urbana. Tiene que aumentar la temperatura, pero no se tiene que mover la cantidad de superficie cubierta por urbano. Eso hay que aclararlo. Puede ser obvio o no. Hay procesos en que es más obvio que otros. Pero esto es, subiendo 1 grado la temperatura media, sube un 60% el odds de encontrar ratas, manteniendo constante la cobertura urbana, porque es una regresión parcial. Esto que está acá es una regresión parcial. Esto es un coeficiente de regresión parcial. En escala de odds, pero sigue siendo lo mismo. Es manteniendo constante las otras variables que están en el modelo. Y perfecto, el resto es lo mismo. Y lo mismo pasa con urbano. Fíjense que el de urbano ahora cambió, es 1,08, porque es dejando la temperatura media constante. Se ajustó, se estimó mejor ahora porque puso una variable más en el modelo. Antes era 6%, ahora es un 8%. Se reajustó
y la estimación actual es esa. Bien, entonces esto está en escala de odds y esto está en escala de probabilidades. Ya no puedo hablar de magnitud de efecto en escala de probabilidades, pero sí puedo mostrar un gráfico en escala de probabilidades. Entonces, acá pongo la probabilidad de ratus, de encontrar ratas ya en porcentaje, y acá tengo la probabilidad de ratus, pero este gráfico tengo que avisarle que es en un punto particular de temperatura, porque este gráfico cambia según la temperatura. Ya vemos que la temperatura afecta. Entonces, este gráfico está hecho para una temperatura media anual promedio. De todo mi gradiente se queda con el valor promedio y la grafico en ese punto. Entonces, cuando la temperatura es de 17,3 grados, esta es la relación que hay entre la probabilidad de encontrar ratas y el porcentaje de cobertura urbana. En sitios más fríos, esto va a dar más, va a ir más por abajo. En sitios más cálidos, esto va a subir más rápido. Pero va a ser otro. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, eso de que, perdón, una Sí. duda, eso de que en temperaturas más frías va a dar la curva por abajo y en temperaturas más cálidas va a dar por arriba, ¿es porque la relación es positiva? ¿O Es porque cómo la se relación sabe? con la temperatura es positiva, sí. La temperatura tiene un impacto sobre la variable de respuesta en forma positiva. Entonces, si Ok. hago este gráfico por una temperatura mayor, Mm. esto va a ir por arriba. Si lo hago para una temperatura menor, va a ir por abajo. Si le impacto Ok. este odds hubiese sido menor que 1, el odds ratio hubiese sido menor que 1, vendría el efecto inverso. Bien. Pero ojo con esto. Esto es porque es una regresión múltiple, es lo mismo de siempre. Y me Perdón, queda... otra. ¿Sí? Y lo mismo me imagino para porcentaje de cobertura urbana, si vos querés plotear la temperatura, tenés que fijar un porcentaje de cobertura y hacer el Exacto. gráfico de temperatura. Acá está eso. Justamente está eso. Este gráfico está hecho para una cobertura promedio que a mí me dio cerca del 11%, 10,95. Esto lo hace solo el programa. Esto está hecho con el XJplot, creo. Se hace, no, perdón, con el ggpredict, lo van a ver en TP. Lo hace automático. Promedia, lo hace para un valor promedio de la otra variable. Creo que es con el XJplot. Si no, ustedes tienen que tener cuidado cuando lo hacen. Acá elige el valor promedio de sus datos. Entonces, este gráfico de la relación con la temperatura, y ven que acá se ve mejor la parte de la sigmoidea, como acá va aumentando a medida que sube y acá ya se va frenando. La pendiente cada vez hasta acá está justo el punto de inflexión de la distribución. Este gráfico es así para esta temperatura, para esta cobertura, pero nada, si estoy en una cobertura en una zona más urbana, esto va a dar más alto, pero siempre va a estar acotado en 0 y 1, ¿eh? Así que no van a ser paralelas estas rectas. Ojo con eso. Y la otra irá más por abajo. La forma de esas curvas cambia. No hay paralelismo acá. Bien. Esto me queda. ¿Estamos hasta ahí? Ah, tengo tiempo. Estoy re bien con el tiempo. Genial. Tenemos tiempo para consultas, preguntas y demás. ¿Hasta acá estamos con la interpretación de esto? Yo tengo una pregunta. Sí. O sea, en este caso, ¿puede haber interacción, por ejemplo, entre la cobertura y la temperatura? Exactamente. Puede haber. Podría ser que en las zonas cálidas el efecto de la urbanización sea distinto que en las zonas frías y lo podés incorporar y graficar eso se te va a complicar un poquito más, pero sí, lo puedes hacer, puede ocurrir. Perfectamente puede ocurrir. Sí, sí, sí. Esto es igual que yo hice el simple acá, puse un más, pero podés probar con el por y cómo sabrías para darte cuenta si eso es significativo o no. Podés ver el p-valor de la interacción o cómo. Si no no te gusta el p-valor porque es una prueba de Watt y quizás no tenés muchos datos, ¿cómo mirarías el efecto de la interacción? Saliéndome de esto, es en general. Tengo un modelo 1 que es temperatura más cobertura, perdón, más, quiero decir más y escribo por. Un modelo 1 es temperatura más cobertura. Un modelo 2 es temperatura por cobertura. ¿Cómo comparo los dos modelos? Para ver cuál es mejor, cuál es más verosímil. ¿Por ahí sí? ¿Sí? Perfecto. Pueden comparar por AIC. Comparan esto por AIC si este modelo, que es más complejo,
porque tiene un parámetro más, que es el de la interacción, y tiene que estimar un parámetro más por la interacción. Si este baja su AIC, quiere decir que la penalización que le estoy haciendo es, a pesar de la penalización que le doy, el modelo es mucho más verosímil, ahí queda la interacción. Y si no, también te va a aparecer un coeficiente más, que es el de interacción, y te fijas acá si es significativo. Ok, ¿Sí? buenísimo, gracias. Pero la interpretación de eso es más difícil, ¿eh? Estas curvas no lineales interactuando, y tenés que mirar como una sábana que se arma, y vas a decir, mira, en esta combinación de la mayor cantidad de ratas se da en esta combinación de temperaturas y urbanización. En cambio, si me voy para este lado, pasa esto. O sea, tenés que interpretar el dibujo. No vas a tener un coeficiente fácil de interpretar. ¿Sí? Pero se puede hacer perfectamente. Bien. Entonces, por último, para cerrar, a veces interesa saber qué tan bueno es mi modelo para predecir la probabilidad de encontrar ratas. Entonces, si el objetivo es describir ese vínculo entre la cantidad de ratas, en la probabilidad de ratas con la temperatura y la precipitación y la cobertura y demás, vemos los gráficos. Los supuestos, ya los vimos, el modelo es creíble. Pero hay una medida que es interesante de ver, es qué tan bueno es el modelo, cuál es la capacidad predictiva del modelo. ¿Qué tan bueno es el modelo para predecir si en un sitio va a haber o no ratas? Y para eso vamos a trabajar, se trabaja, yo les voy a apenas presentar, pero si alguien está trabajando con modelos y le interesa hacer predicciones o ver qué tan bueno es para hacer predicciones, el mundo en el que se van a tener que meter es el de las curvas ROC. El de las curvas ROC básicamente trabaja con lo siguiente. A nosotros, en la base de datos, yo voy a tener el ID del sitio 1, 2, 3, 4, 5, y así hasta 105. Acá voy a tener la variable respuesta, la variable predictora, la variable respuesta es 0, 1, ¿sí? Y acá tengo las predictoras, que es cobertura, pero después voy a tener un predicho. Uy, perdón. Voy a tener un predicho acá. Y el predicho es una probabilidad. Lo que me va a predecir el modelo, este sitio tiene una probabilidad de 0,01 de tener ratas. Este sitio tiene una probabilidad de 0,89 de tener ratas. Y me da una probabilidad de cada uno. Con esa probabilidad, yo puedo tratar de predecir si va a tener sí o no ratas ese sitio. Porque acá me dice, tiene una baja probabilidad de tener ratas, pero si yo me tengo que jugar a poner en variable de respuesta, ¿tiene o no tiene ratas? Entonces yo tengo que tomar una decisión. Si este valor es chiquitito, yo le voy a poner un 0. Si este valor es grande, yo le voy a poner un 1. Pero ¿a qué llamo chico y a qué llamo grande? La tentación sería decir, bueno, si tiene una probabilidad mayor a 0,5, hay más chance de que tenga ratas de que no las tenga, entonces le pongo un 1. Y si la predicción es menor a 0,5, hay menos chance de tener ratas que no haberlas, le pongo un 0. Pero créanme, esa no es la mejor opción. Lo que tenemos que definir es un umbral. Vamos a definir un umbral y a partir de ese umbral vamos a reclasificar a nuestras predicciones en ¿va a tener o no va a tener ratas? Un sitio. Y podemos tener sitios nuevos. Si queremos agregar sitio 106, donde tengo el valor de las predictoras, esto me puede predecir un dato de ¿va a tener o no va a tener ratas? Bien, ese umbral hay que calcularlo. No es trivial. No es que todas las regresiones logísticas tienen el mismo umbral y ese umbral es 0,5. Hay algunas logísticas mayor, otras menor. Bien, eso lo podemos calcular. Acá lo tenemos. Hay que usar esta función. Está en el script, pero esta función estira el umbral. Y en este caso el umbral es 0,605. Quiere decir que si mi predicción es mayor del 70,5%, le pongo un 1. Y si es menor, le pongo un 0. Y así vuelvo a predecir mis valores. A una predicción, pero de vuelta, ahora sí en escala de la variable respuesta. No en escala de probabilidades, sino en escala de la variable respuesta. Entonces, esa es la capacidad ahora, esa es la predicción que hizo mi modelo. Ahora yo tengo que saber si esa predicción es buena o es mala. ¿Qué tan bueno es el modelo haciendo esas predicciones? Voy a poner, a ver si la cámara, si yo pongo esto, me avisan si se vuelve a cortar, la saco.
yo tengo que ver qué tan bueno es el modelo haciendo esa predicción. Y eso es la información que me da este análisis. El análisis me va a dar una especificidad y una sensibilidad. Básicamente, el modelo me va a decir qué tan sensible, la sensibilidad que está acá, es qué tan bueno es para detectar cuando hay. Y la especificidad me dice qué tan bueno es para detectar cuando no hay. Básicamente esto me dice qué tan buenos son con los ceros y qué tan bueno es con los unos, el modelo. ¿Sí? Idealmente, ¿qué es lo que yo quisiera? Que mi modelo sea 100 y 100, que es muy bueno para detectar los ceros y es muy bueno para detectar los unos. Pero acá, ¿qué me dicen? ¿Para qué es bueno este modelo que acabo de construir yo? Para detectar los ceros. Es muy buen modelo para decirme cuándo no va a haber ratas. Eso es bueno el modelo. Cuando el modelo me dice que no hay ratas, o sea, con la cobertura urbana y con las precipitaciones puedo saber en qué momento no voy a tener ratas. Es bueno para eso, pero no es tan bueno para detectar cuando sí hay ratas. Hay muchas veces que hay ratas y no lo ve. O muchas veces me dice que hay ratas cuando en realidad no hay. Son los verdaderos positivos los que me está diciendo. No son tan confiables cuando me dice que hay ratas. Eso es una información que está bueno, si les interesa ver eso, si lo que van a hacer ustedes es predecir, esta información es muy valiosa. Ahora, si el enfoque del estudio está puesto en ver la relación de cómo sube con la temperatura, la probabilidad de que haya ratas y demás, y no van a hacer las predicciones, esto no les va a interesar tanto. Y estas curvas ROC lo que hacen es justamente poner el porcentaje de falsos positivos, que es el 1 menos la especificidad, sale de acá, el inverso de este, y el porcentaje de verdaderos positivos. Lo ideal es que yo esté en un mundo donde yo esté acá. Este sería el punto ideal, acá arriba, en donde yo tengo 0% de falsos positivos, todos los positivos están perfectos, y los falsos positivos, no tengo falsos positivos, ni tampoco y tengo todos verdaderos positivos. Esta es la situación ideal. O sea, este es el 1 menos la especificidad. Estoy trabajando bien los ceros y estoy trabajando bien los unos. Eso lo tendría acá. Este modelo lo que hace, va haciendo simulaciones y va viendo distintas combinaciones de mi modelo y me va mostrando qué tan bueno es el modelo mío para hacerlo. Un modelo totalmente aleatorio, un modelo que tira siempre por azar ceros y unos, yo puedo hacer un modelo que por azar me tire siempre ceros y unos, lo que me debería pasar es esto, que debería estar por esta línea, por azar, en donde tengo la mitad de las veces le acierto a los ceros, la mitad de las veces le acierto a los unos. Entonces me queda un modelo donde tengo tantos aciertos como desaciertos. Si mi modelo está por encima de esta recta, es la parte buena del modelo. El modelo está estimando mejor que el azar. En las distintas combinaciones de la variable de respuesta, de las variables predictoras que tengo. Entonces se calcula el área bajo la curva. El área bajo la curva se calcula. La situación ideal es que mi modelo esté acá, o sea, tenga un área bajo la curva de 100. Una situación mala es que tenga el 50% tiro por azar y un valor menor al 50% que ni siquiera le pego, soy peor que el azar para predecir. Entonces se hacen, es decir, es un 75%, un modelo moderadamente bueno. No es una gran maravilla con su capacidad predictiva, pero es razonable. Entonces hay como números mágicos. Si tenés un área bajo la curva mayor a 70 y pico está muy bien, si está cerca de 70 y pico está más o menos, y si está cerca del 0,5, para eso tiro una moneda y decidí si va a haber o no ratas en función de caros o cruz. Pero bueno, nada, esa es la información, un pequeño pantallazo de esto, mirar las curvas rojas. Si les interesa eso, métanse con este mundo, hay muchas librerías armadas para ir estudiando esto. Bien, con eso llegamos al final. Acá tenemos algo de bibliografía, es la misma que tenía con Adri, son 2 libros
muy buenos. Este es el de Sur, el que está acá. Este es el de Agresti, un clásico para los modelos lineales generalizados. Y si no el Sur, que es más como primer lectura, y este está con R, hay bastantes scripts en R, es bastante interesante. Y Sur, lo que tiene Sur es que es bueno para primera lectura para alguien que no es matemático. Entonces, si es la primera vez que están leyendo, una lectura Sur, y después para profundizar más, se pasan a la Agresti. Bien, terminamos. ¿Dudas? ¿Consultas de esta parte? Voy a dejar de compartir acá. Bien, voy a cortar la grabación.